Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían Andrés y Juan, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Damos gracias, Señor, esta mañana por la palabra que hemos leído. Damos gracias porque nosotros hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado al Redentor, hemos encontrado a nuestro Señor. Andrés había seguido al Maestro. Andrés amaba al Maestro. Y el Maestro hace esa gran pregunta: ¿qué buscas? Hoy estamos en este lugar buscando ¿qué? ¿Qué estamos buscando nosotros en esta mañana? Cuando nos acercamos a tu palabra, encontramos lo que estábamos buscando. Buscábamos al Señor de la salvación, porque tuya es la salvación. Y es por esto que hoy, a través de la vida de Andrés, oramos a ti para que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas y nos ayude para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Hoy damos inicio a nuestro segundo sermón biográfico. Y a pesar de ser biográfico, este sermón debe ser expositivo. Nosotros el día de hoy vamos a utilizar la palabra de Dios como bloques de construcción para esta enseñanza. Así que utilizaremos bloques en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, en el libro de Hechos, y cada bloque va a ser parte de la construcción de la biografía del apóstol Andrés. Nuestro trabajo no es cocinar el sermón. Nuestro trabajo es servir para alimentar con el sermón. Y lo que haremos a través de los pasajes que veremos esta mañana es servir el alimento de Dios a través de la vida de este hombre conocido como Andrés. Así que el único recurso a utilizar será la Biblia y solo la Biblia, y luego de ella enfocarnos en la vida de Andrés. Un hombre conocido como Irving dijo lo siguiente: el sendero a la predicación poderosa demanda inevitablemente diligencia en la palabra de Dios. Y es que el día de hoy parece que a muchos les interesa saber la vida de otros. Algunas personas en nuestra comunidad les importa más introducirse en la vida de sus vecinos que en sus propias vidas. Pero nosotros, al estudiar la vida de los apóstoles, nosotros veremos en la vida de cada uno de estos hombres la obra soberana de Dios, pero también la obra providencial de Dios. Y de aquí nosotros sacaremos lecciones de la vida de ellos para aplicarnos a nosotros. Así que hoy vamos a revelar la mano de Dios por medio de la vida de Andrés. Pero nosotros también deberíamos preguntarnos: ¿de qué manera nuestras vidas revelan la mano de Dios en medio de un mundo caído como el nuestro? Yo he titulado el sermón de hoy: Andrés, el apóstol del silencio. Alguien me recomendaba la palabra silencio, aunque la realidad le había colocado otro título. Creo que este es el más apropiado: Andrés, el apóstol del silencio. Nosotros veremos la biografía de Andrés en 3 sesiones. La primera estructura, veremos un siervo silencioso. Y es que acá vamos a tomar Mateo capítulo 4, versículo 18. En la segunda estructura nosotros vamos a ver el silencio en el ministerio. Y aquí nos vamos a introducir a Mateo capítulo 4, desde el 12 hasta el 21 aproximadamente, y luego nos vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo del 35
hasta el 42. Y la tercera y última parte, nosotros veremos su final terrenal. El final terrenal del silencioso Andrés. Y tomaremos el último versículo de la Biblia que habla sobre la vida de este hombre. Hechos, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. ¿Qué nos enseña a nosotros Andrés? Y es que Andrés nos enseña a nosotros a aceptar nuestro lugar como siervos y servir a otros en silencio. Eso es lo que nos enseña Andrés. Aceptemos nuestro lugar de siervo y sirvamos a otros en silencio. Tú no necesitas resplandecer para ser reconocido por Dios. Tú no necesitas liderar para ser reconocido por Dios. Cada criatura en este mundo tiene un segundo lugar donde Él esté. Bien sea un pastor, bien sea una madre, bien sea el presidente de un país. Cada uno de nosotros tenemos un segundo lugar. Y el gran problema del hombre es que él cree que él es el primer lugar. Vamos a hablar un poco acerca de la primera parte, un siervo silencioso. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18. Dice: y Jesús vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red al mar, porque eran pescadores. Y lo primero que veremos en esta parte de Andrés, un siervo silencioso, es que el silencio se refiere a la ausencia de ruido. Así que la personalidad de Andrés es la de un apóstol siervo silencioso. Cuando hablamos acerca de la ausencia de ruido, estamos hablando acerca de la personalidad de este hombre. Esto quiere decir que Andrés es una persona reservada. Andrés es una persona prudente. Andrés es una persona tranquila. Andrés es una persona calmada. Estos son los atributos de Andrés. Y cuando colocas a Andrés al lado de Simón, su hermano, te das cuenta que ellos son tan diferentes en todo. Y nada más por el carácter de Andrés con el de Simón Pedro, te das cuenta la diferencia que existe entre estos dos hermanos. Andrés sirve en el anonimato y Andrés muestra su gran liderazgo en su familia. Nosotros vemos que el padre de Andrés es conocido como Jonás, Juan 1:42. Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Seguimos viendo esos nexos familiares y parentescos de Andrés. Y es que Andrés es hermano de Simón, Pedro, Mateo 4:18. Pero este Andrés también tiene una profesión. En Mateo 4:18 dice que era pescador, como su hermano, y muy probable que su padre también fuese un pescador. Tanto Andrés como Simón, ellos eran originarios de Betsaida, Juan 1:44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Pero ellos moraban en Capernaum, tenían una casa en Capernaum. Marcos 1:29. Andrés, su nombre significa varonil. Y es que el significado de su nombre está totalmente unido con el trabajo que él desarrollaba. Andrés no solamente era una persona reservada, prudente, calmada y tranquila. Andrés era un hombre fuerte, valiente, decidido, curioso e ingenioso. Ese era Andrés. Así que una persona tranquila, calmada, no quiere decir que no será una persona ingeniosa.
Andrés en nuestros días, sin duda alguna, sería un ingeniero, por lo curioso que era. Cuando vemos que Andrés significa varonil, un hombre de Dios, vemos que Andrés es conocido como el apóstol del silencio, pero Juan el Bautista es conocido como el profeta que rompe el silencio. Y es que gracias al rompimiento del silencio de Dios por medio del profeta Juan, Andrés comienza a escuchar acerca del verdadero Dios. Quiero que veamos en esta primera parte 4 aspectos de Andrés que reflejan a Dios, a través de lo que ya hemos comentado sobre la persona de Andrés. Lo primero es que Andrés es un líder. Andrés es un líder, no como Pedro, pero sí es un líder. Y un líder es una persona que tiene autoridad, es una persona que tiene poder, es una persona que lidera a otros. Y Andrés era un líder en el trabajo que él desempeñaba. Pero los líderes no pueden trabajar aislados, y Andrés sabía eso. Así que el liderazgo de Andrés es un liderazgo en equipo. No estamos hablando acerca de su liderazgo en el ministerio. Estamos hablando de su liderazgo como persona. Andrés trabajaba no la tierra, sino el mar con su hermano Simón. Y él allí entendía cuál era su lugar. Así que trabajar la pesca con su hermano lo convertía en un líder secundario. Y esto refleja a nuestro gran Dios. El Dios soberano guía a sus criaturas para que lideren como Él. Y es que aquí encontramos a cada hombre de familia. Cada hombre de familia es un líder que Dios ha instituido en su hogar para que Él lidere, guíe a los suyos. En la iglesia local también deben haber líderes. Y si te das cuenta, el liderazgo de Andrés está sumamente visible en el ministerio pastoral a través de la pluralidad de pastores. Andrés, pero Simón también estaba allí. No solo Andrés y Simón, sino vemos que en ese liderazgo estaba Jonás, su padre. Así que estamos hablando acerca de 3 pescadores que proveían a su familia. Estamos hablando de que muchos pastores pueden proveer a su iglesia local. Estamos hablando de que mucho trabajo de un hombre puede proveer a su familia. El segundo aspecto que vemos en la vida de Andrés, que refleja el carácter de Dios, es la fortaleza, lo fuerte, lo varonil que era Andrés. Y como hemos dicho anteriormente, pescar no era de débiles. Si tú querías pescar, necesitabas ser fuerte. Si tú quieres labrar la tierra, tienes que ser una persona constante, pero también fuerte. Y el trabajo del mar era muy parecido al trabajo de la tierra. Y Andrés era un hombre fuerte, era un hombre valiente. Era un hombre decidido a continuar la pesca cuando no habían agarrado nada. Ese era Andrés. Vemos a nuestro Dios como el Todopoderoso, el Dios que capacita a los suyos para servir. El Todopoderoso hecho hombre para ayudar a los suyos. Recordamos a Jesús en sus palabras. Él dijo: yo no vine a ser servido. Él vino a servir a los hombres. El tercer aspecto de Andrés es que él era un proveedor. No solamente lideraba, no solo tenía fuerza en su trabajo, sino que él con su trabajo proveía a su familia. Vemos cómo estos hombres trabajaban en equipo para proveer y alimentar a los suyos. Y es que vemos allí a nuestro gran Dios como un Dios proveedor. Un Dios que alimenta a sus hijos. Y un Andrés que alimenta también a su familia en Capernaum. El cuarto aspecto que vemos en Andrés que refleja a Dios es que era un hombre también
que protegía a los suyos. Amados hermanos, Andrés era un hombre que protegió inmediatamente la vida y la persona de Simón. Él daba todo por su familia. Para Andrés su familia era lo más importante. Y es por esto que te das cuenta que cuando Andrés recibe la noticia que este Jesús es el Cordero de Dios, el primero en anunciarle estas buenas nuevas es a su hermano Simón. Él amaba a su familia. Y Dios también ama a su iglesia. Dios no abandona a los suyos. Dios los protege por medio de su muerte. Así que el Dios soberano se hizo siervo. El infinito visitó lo finito. El Todopoderoso, dice Isaías, que se hizo varón de dolores. Él no fue reconocido en su mundo porque no lo evaluaron de manera correcta. No lo evaluaron por medio de la palabra de Dios. El Rey vino a servir y nosotros fuimos encontrados por Él. Eso fue lo que ocurrió con el Rey. ¿Qué nos enseña esta primera parte? Y es que nos enseña tres cosas. Lo primero es que debemos amar a nuestra familia como siervos y no como caudillos. Amemos a nuestra familia como siervos y no como caudillos. Lo segundo que nosotros podemos ver en la persona de Andrés es que aprecia sus dones y beneficia a otros. Aprecia la capacidad que tiene para pescar y beneficia a su familia. Y lo último que Andrés nos enseña es que aprendamos a silenciar nuestro corazón. Silenciar nuestro corazón es lo mejor que podemos hacer para poder vivir en comunión con nuestra familia, aún aquella que no es de la fe. Ahora vamos a pasar a la segunda estructura de la biografía de Andrés. Y esto lleva como título El silencio en el ministerio. Yo quisiera leer Mateo capítulo 4, versículo 13. Cuando Jesús había escuchado que Juan el Bautista estaba preso, Jesús va a Galilea y dejando Nazaret fue y habitó en Capernaum. Recuerda que en Capernaum es donde Simón y Andrés tienen una casa. Esta ciudad es conocida como una ciudad marítima en los términos de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región y sombra de muerte, luz les amaneció. Desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Yo creo que esto es un llamado de nuestro gran Dios en la vida de la persona de Andrés. Pero no solamente es un llamado allí, sino que es parte de una profecía de Isaías, donde el gran Dios iría a Capernaum y allí la luz brillaría en medio de la oscuridad. ¿Quién creería que dos de los hombres que conocieron a Jesús formarían parte del círculo íntimo de Jesús? No solo eso, hermanos. Estamos hablando que las 4 personas del círculo íntimo de Jesús eran de Capernaum. Estaban allí. Porque dice: y pasando de allí vio a otros 2 hermanos. Así que Capernaum está muy cerca de cada uno de los suyos. Y estos formarían parte del círculo más privado de Jesús. Pero ¿qué ocurría antes de Jesús declarar estas palabras? Hermanos, nosotros encontramos que el servicio de Andrés, en primer lugar, no comienza con Jesús.
el servicio de Andrés se colocaba a disposición de Juan el Bautista. Así que encontramos que Dios en su interior ya había estado haciendo un llamado en la vida de Andrés. Pero este llamado, esta disposición, este servicio de Andrés para con Juan, se convierte en un verdadero hallazgo cuando se cristaliza con la frase: he aquí el Cordero de Dios. Y es que esa frase, he aquí el Cordero de Dios, hace que Andrés y Juan reaccionen de manera instantánea ante las palabras y comienzan a seguir a Jesús. Eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 36. La búsqueda de Andrés y de Juan había finalizado con la persona de Jesús. Quizás tu búsqueda aún no ha concluido, porque no ves a Jesús. Y es que hasta que el hombre no vea a Jesús, el Cordero de Dios, su búsqueda no va a finalizar. Los primeros discípulos de Jesús fue Juan y Andrés. Algunos dicen que el primero fue Andrés. Juan 1, 35 al 40. Andrés fue hecho pescadores de hombres. Mateo 4, 19. Andrés fue designado a predicar a un grupo de judíos. Mateo 10, del 5 al 8. Andrés es quien le informa a Jesús acerca de unos griegos. Juan 12, del 20 al 22. Andrés es el único de los 12 que no se queda parado escuchando a Jesús, sino que busca a un muchacho con panes y peces y lo trae a Jesús. Juan 6, del 19 al 25. Andrés estuvo presente en la gran comisión. Mateo 28, del 16 al 20. Andrés fue testigo de la ascensión de Cristo. Hechos 1, 8, 9. El amor, hermanos, de Andrés por Pedro lo lleva a notificarle la maravillosa noticia del ser infinito. Andrés no tenía miedo de vivir a la sombra de otros, porque Andrés, antes de conocer a Juan y antes de conocer a Jesús, Andrés sabía que su hermano Simón era el que más resaltaba en su familia. Pero aún así, la pasión por Dios y el anhelo por Dios lo lleva a comunicarle a Simón que han hallado al Cordero de Dios. Y Andrés sabe que en el momento que él le presente a Jesús, a su hermano Simón, Andrés, de ser el primer discípulo, de conocer a Jesús, pasaría al último lugar, porque el primer lugar sería de Simón. Pero Andrés no le tenía miedo a esto. Andrés amaba vivir bajo la sombra de otros. Andrés no solo vivió bajo la sombra de Simón, su hermano, sino bajo la sombra de Jacobo y bajo la sombra de Juan. Y cuando Andrés, él le hacía caso a Pedro, a Jacobo y a Juan, casi siempre Andrés cometía los mismos errores que estos tres hombres. Pero cuando Andrés tomaba decisiones individuales, personales, en favor al reino de Dios, siempre Andrés tomaba la decisión correcta. Él amaba, hermanos, él amaba realmente a Dios, pero también amaba a los demás. Encontrar a Cristo era su objetivo al seguir a Juan. Él no descansaría de llevar a otros al Salvador, y lo hizo con su hermano Simón. La luz, como dice Mateo 4, la luz visitó Capernaum y la oscuridad retrocedió en los hombres para ser alcanzados por el Salvador. Fue donde Pedro y Andrés fueron llamados para ejercer otra profesión: pescadores de hombres. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra profesión, a dejar nuestro liderazgo, a dejar nuestra fortaleza física, a dejar nuestra provisión y nuestra protección por seguir al Salvador? ¿Cuántos de nosotros estamos
decididos a dejar todo aquello que hoy tenemos. Tus ingresos, tu trabajo, todo lo que tú tienes, lo que hoy amas, lo que hoy es el centro de tu vida durante toda la semana, durante lunes a lunes, lo que más arropa tu vida, ¿estás dispuesto a dejarlo como Andrés? Durante los 3 años de ministerio de Jesús, Andrés permaneció oculto. No resaltaba, hermanos. No se menciona en momentos trascendentales como la transfiguración del monte. Andrés no aparece allí. En los lugares más importantes y renombrados solo aparece Simón, Jacobo y Juan. Pero Andrés no. Pero Andrés, a pesar de no aparecer allí, Andrés fue un hombre que 3 años con la persona de Jesús estuvo oculto. Él jugaba un papel silencioso en la oscuridad. Pero él tomó la decisión correcta de seguir a Jesús y vivir en segundo lugar. Pero Andrés y su hermano Simón tenían algo muy parecido. Y es que Andrés y Simón tenían un corazón evangelístico. Ellos amaban evangelizar. Ellos amaban hablarles a otros acerca de Cristo. Y aunque Andrés no predicó a grandes multitudes, aunque Andrés no se paró sobre las aguas, aunque Andrés no fue el primero que estuvo dispuesto a defender a Jesús, aunque Andrés no fue el hombre que se convirtió en un aliado de Pablo, y aunque Andrés no fue Simón, gracias a Andrés, Pedro fue quien fue. Porque fue Andrés quien trajo a Simón a Cristo. Nosotros, hermanos, los hombres, no estamos acostumbrados a responder a los sermones para ser salvos. Los seres humanos escuchan un sermón y no responden inmediatamente. Pero los seres humanos, cuando tú le hablas de manera personal, individual, de manera donde no hayan otros, ellos responden de manera más fácil a ese mensaje que tú le vas a dar. En la providencia soberana de Dios, el acto de fe de Andrés de traer a su propio hermano, y aquí es donde ves la mano de Dios y su providencia, gracias a esto, de traer su propio hermano a Cristo, este fue considerado el acto individual más importante de la historia, porque este acto individual de evangelismo de Andrés a Simón Pedro llevó a la conversión de muchos hombres en aquel gran mensaje, poderoso sermón de Pentecostés. Simón predicando, pero detrás de Simón estaba Andrés. Gracias a Andrés, Simón predicó a multitudes. Si no fuera sido por Andrés, Simón no lo hace. Dios utiliza la mano de hombres secundarios para atraer a hombres primarios. Eso es lo que hace nuestro gran Dios. Si tú eres un hombre secundario en tu iglesia local, Dios te puede utilizar a ti para traer a un hombre de Dios que tome el primer lugar en tu iglesia local. Pero quizás tú jamás lo vas a tomar. No te preocupes si no eres llamado al ministerio pastoral. No te preocupes si no eres llamado a predicar. Pero tu vida puede impactar la vida de otro hombre que comience a reflejar la grandeza de Cristo en una iglesia local. La personalidad de Andrés es la realidad del ministerio pastoral de hoy. Trabajando en silencio, de forma constante y diaria, por otros, sin ser reconocido por muchos. Yo creo que Andrés personifica, sin duda alguna, a los pastores del presente. Somos siervos bajo la sombra de Cristo. Esa es la realidad. Cristo no solo fue un siervo sumiso, como el Cordero de Dios, sino que Él fue una oveja que no abrió su boca, sino que fue al matadero. Isaías 53:7. Cristo fue designado por Dios para salvar a muchos. Él fue el siervo sustituto. Una muerte penal, un castigo justo. Una muerte sustituta, el castigo fue transferido. Vemos, hermanos, en el ministerio de Andrés, vemos a Jesús como un rey que se hizo siervo.
en el ministerio de Andrés, vemos a Jesús como un siervo que se hizo profeta, pero un profeta que se hizo sacerdote, y un sacerdote que se hizo cordero, y un cordero que se hizo la luz y la esperanza de todos los hombres. Ese es Jesús. Ese es Jesús, el Evangelio. Jesús son las buenas noticias de hoy. Jesús es el Evangelio que nosotros hemos recibido y que Simón también recibió. Pero este Jesús no solo es el Evangelio. Este Jesús es el Jesús que reconcilia a los gentiles con el Padre. Este Jesús es el que reconcilia a cada uno de nosotros con el amado y maravilloso y eterno e infinito Padre Celestial. Felipe, uno de los apóstoles, sabía que la única manera de llevar a los gentiles a la persona de Jesús de manera inmediata, sin pasar por tantos protocolos, es la persona de Andrés. Y Felipe, si Andrés tenía un liderazgo secundario, entonces Felipe tenía un liderazgo en el nivel tercero. Porque Felipe, siendo apóstol, habla con Andrés del círculo íntimo para que Andrés le presente al Jesús los gentiles. Hermanos, no te preocupes tanto para que las personas sepan de que tú estás trayendo a otros. No te preocupes tanto para que las personas sepan de que tú estás evangelizando a otros. Preocúpate para que otros sean beneficiados a través de tu vida secundaria. Es lo que debes hacer. Pero este Jesús también es reconocido en el ministerio de Andrés como el pan que alimenta a las multitudes. Este Jesús es el pan del cielo que alimenta a todos los hombres sedientos de su palabra. Es el alimento espiritual, el alimento perfecto y único que puede satisfacer todas las necesidades de los hombres. Tú también puedes ser un medio de bendición para que otros conozcan a Cristo. ¿Qué nos enseña el ministerio de Andrés? Dos cosas. Primero, necesitamos un corazón evangelístico. Andrés nos enseña de que necesitamos un corazón evangelístico sin resplandecer. Ora a Dios para que Dios entregue a ti un corazón por las misiones, un corazón por la predicación a otros. Pero órale a Dios para que tú no resplandezcas. Lo segundo que nos enseña esta segunda sesión del ministerio de Andrés es que amemos el segundo lugar. Nunca olvides que fue por su gracia. Ama el segundo lugar. Vive conforme al segundo lugar. Esfuérzate en el segundo lugar. Resplandece en el segundo lugar. Dedícate en el segundo lugar. Si tú no eres llamado al primer lugar, no trates de llegar a ese lugar. Vas a fracasar siempre. Siempre vas a fracasar. Acepta tu lugar que Dios te ha dado. Ahora pasemos, hermanos, a la tercera y última sesión de la biografía del apóstol Andrés. Voy a ir al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 y versículo 9. Y luego pasamos al versículo 13. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 13. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Así que encontramos a un Andrés ya en su final, el final terrenal del apóstol silencioso. La última vez que se menciona a Andrés es en este pasaje del libro de Hechos. Él fue un hombre muy privilegiado, fue el primero en seguir a Cristo, fue parte del círculo íntimo de Cristo, el primero. Andrés no fundó una iglesia,
Andrés no escribió una epístola, ni tampoco fue mencionada en ninguna epístola. La Biblia no registra qué pasó con Andrés luego del Pentecostés. No se sabe cuál fue su papel en la historia de la iglesia primitiva, pero siempre hacía cosas buenas. La tradición dice que Andrés se dirigió al norte, y el norte es Rusia. Y es por esto que en Rusia Andrés es conocido como el patriarca Andrés. Pero también en Escocia Andrés es conocido como el patriarca. Es muy probable que Andrés haya viajado hasta Rusia para proclamar el mensaje de Dios. Pero hay un libro apócrifo que, si usted desea leerlo como una alternativa, puede hacerlo. Hay un libro apócrifo llamado Los Hechos de Andrés. Lo interesante de ese libro es lo que narra sobre el final de la vida de este hombre. Y es que este hombre, cuando llega a Acaya, en el lugar donde él fue crucificado, se dice que Andrés evangelizó a las personas en Acaya. Pero la esposa del procónsul romano se convirtió. Esta mujer era llamada Maximila. Maximila se convirtió al cristianismo. Y esto enfureció al procónsul, fue y mandó a atrapar a Andrés. Y una de las cosas que le dijo es: ¿por qué no nos dejas en paz? ¿Por qué tuviste que meterte en mi vida privada? Así que luego de atrapar a Andrés, este procónsul declaró a Andrés culpable de lo que había hecho, de trastornar esa tierra. Lo manda a crucificar. Andrés, su cuerpo no es perforado, pero Andrés es amarrado, atado en la cruz. Su muerte duró más, duró 2 días, en agonía en la cruz. Y mientras estaba siendo exhibido en Acaya, Grecia, en esa cruz, Andrés llamaba e invitaba a los hombres a recibir a Cristo. A mí me llama mucho la atención porque cuando Andrés va rumbo a la cruz, Andrés dice: oh cruz, tú que fuiste un gran oprobio, hoy te conviertes, oh cruz, en una gran esperanza. Porque Andrés sabía que esa cruz lo llevaría directo al Padre. Pero en medio de su agonía, esos 2 días, seguía invitando a los hombres. Las multitudes que veían a Andrés y escuchaban a Andrés se indignaron tanto que fueron a perseguir al procónsul hasta su casa y querían darle muerte al procónsul. Dice el libro apócrifo que cuando el procónsul ve que las masas están prácticamente asediando su casa, él decide indultar a la persona de Andrés. Así que el procónsul se dirige con sus escoltas y la multitud hasta el lugar donde Andrés está siendo colgado. Y cuando Andrés ve al procónsul, le dice: si vienes acá a pedir perdón, estás disculpado. Pero si vienes acá a bajarme de esta cruz, ya es tarde. Porque el rey viene, lo veo, lo estoy viendo. Cuando Andrés dice esto, el procónsul da la orden que lo bajen para que no muera. Cuando los hombres tocan a Andrés, se dice que los hombres quedaron paralizados, totalmente paralizados. Una gran luz cubrió la vida de Andrés y todos quedaron cegados. En ese momento, Maximila baja, la esposa del procónsul, baja el cuerpo de Andrés y lo lleva a un lugar de sepultura. Pero cuando el procónsul se dirige a su casa, cae muerto. Eso es lo que dice el libro apócrifo. Pero yo quiero, hermanos, que me permitan leerle las últimas palabras de Andrés en la cruz. Las palabras de Andrés, según este libro apócrifo, es: no permitas, Señor, que me bajen vivo de aquí. Ya es hora de que mi cuerpo sea entregado a la tierra. Ya lo he tenido conmigo mucho tiempo. Ya he trabajado bastante y vigilado para ser conservado. Ya es llegado el momento de que me vea libre
de estos cuidados y aligerado de esta pesada vestimenta. Mucho esfuerzo me ha costado soportar tan fatigosa carga, domar su soberbia, fortalecer su debilidad y refrenar sus instintos. Tú sabes, Señor, que esta carne frecuentemente trataba de apartarme de la contemplación y de enturbiar la placidez que en ella encontraba. Tú conoces muy bien los dolores que me ha proporcionado. Tú, oh Padre, no ignores como siempre que puedes, y gracias a tu ayuda refrene sus embestidas. Por eso te pido, oh justo y piadoso remunerador, que des esto por acabado. Yo te devuelvo el depósito que me confiaste. No me tengas más tiempo atado a él. Confíalo a otro que lo conserve y guarde hasta que resucite y entre en el disfrute de los gozos obtenidos con los pasos trabajados. Devuélvelo a la tierra, líbrame del afán que supone tener que vigilarlo y concede a mi alma agilidad e independencia para que sin traba vuelva hacia ti, fuente de la felicidad eterna. Yo creo que esa oración de Andrés muestra aquel himno de Arcis Prul. Tú tienes un refugio donde me escondes, en las sombras de Dios. Yo creo que todos nosotros deseamos ser escondidos en este gran Dios. Yo creo que el final de Andrés muestra también que el inquebrantable Cristo fue quebrantado en la cruz. Yo creo que la persona de Cristo, su vida, su ministerio, su sufrimiento, su muerte, su resurrección y su ascensión nos lleva a contemplar a Dios. Yo creo que esta oración de Andrés en la cruz, amados hermanos, él no estaba evitando la cruz, él estaba contemplando a Dios en la cruz. Que el estruendoso Dios se hizo un bebé para salvarnos a nosotros es la prueba de su amor. Que el Rey se encarna para ser un siervo muestra su amor por nosotros. El Rey se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera. Este Rey creó el árbol donde tomaría madera para su cruz. Lo hizo crecer, lo fortaleció, lo talló y en él ejecutó la palabra que lo creó. Dios diseñó la historia para su gloria. Y yo creo que la historia de Andrés fue también diseñada para la gloria de Dios. Hay dos cosas que nos dejan a nosotros el final terrenal del apóstol Andrés. Lo primero es, la cruz no se puede evadir. No termina con nuestro existir. No evadas la cruz, porque ella no va a terminar con tu vida. Lo segundo que nos enseña lo que fue la vida terrenal del apóstol Andrés es que la evangelización personal siempre será trascendental, significativa, importante. Yo no sé si su última conversión fue Maximila, pero la realidad fue que él, el evangelio, la palabra de Dios, trastornó nuevamente, hermanos, la palabra de Dios volvió a trastornar los lugares más importantes del Imperio Romano, no solo con la vida de Pablo, sino también con la vida de Andrés. Para concluir, el problema del hombre hoy día no es que no ve al Cordero de Dios por un problema del nervio óptico, sino del corazón. Cuando el Hijo se hizo siervo y Dios lo maldijo, nosotros tuvimos perdón. Y si tu vida hoy no está adherida a Cristo, tú estás bajo maldición. La maldición de Dios está en tu respirar, en tu vivir, en tu caminar, en tu pensar, en todo lo que haces. Andrés lo entendió y por esto predicó con claridad y con audacia, porque Cristo era y sigue siendo la única esperanza.